alguien que hizo cine, hay que preguntarle como, ¿qué es el cine para vos? Uf, qué pregunta. Pero en principio es una vocación. Yo trabajé como asistente de montaje en una película muy bizarra, que se llamó El día que Maradona conoció a Gardel, que Maradona tenía que ir 4 días de 6 horas, una cosa así. Fue el primer día, el segundo día no fue, y fue tipo, llámenlo a Maradona que no está llegando, ¿qué pasa? No contesta. Siento que no hay una política de Estado para analizar, que yo no sé cómo sería, pero para analizar, che, bueno, ¿qué hacemos en este nuevo escenario? Antes no existían. Antes los inversores en cine argentino eran tipos medio suicidas. ¿Qué buscabas vos mostrar con Fantasma de Buenos Aires? Sí, por ahí es como muy arrancar de una, Guille, pero alguien que hizo cine, hay que preguntarle como, ¿qué es el cine para vos? Uf, qué pregunta. Arrancamos tranqui, ¿eh? Sí, sí. La verdad que nunca lo pensé en esos términos, pero en principio es una vocación. Es algo que sentís que querés hacer. Reflejar el mundo en imágenes, en historias. Yo lo llevo más bien a contar historias con imágenes, porque yo también escribo guiones de historieta, que es súper distinto, pero al mismo tiempo es contar historias con imágenes. Y es algo inevitable. ¿Sí? Sí. O sea, obviamente podés prescindir si tenés que prescindir, pero es un deseo, es algo que... una manera de relacionarse con el mundo, de alguna manera. Y de un modo artístico. Sí, claro, sí, sí. ¿Y cómo podés diferenciar el hecho de querer contar una historia a través de historietas, que, bueno, lo has hecho y has arrancado por esos lados, a querer contar una historia en una pantalla, ya sea de cine, una pantalla de televisión, una pantalla de computadora, de celular? ¿Cómo diferencias eso al momento de crear? No, hay muchas diferencias. Sobre todo, la más importante es la impresión de realidad que tiene el cine o el video comparado con la historieta. La historieta no tiene ninguna impresión de realidad, o sea, es un dibujo totalmente expresivo, y eso lleva a que vos puedas estirar un poco más los límites de la historia, digamos. No necesita, digamos, no entra en conflicto con la realidad tan rápido. Claro. En el cine o en el video necesita ser un poco más creíble, por decirlo así. Aunque sea una historia fantástica, necesita ser un poco más creíble. En la historieta es como que pasa mucho más rápido las situaciones que no están relacionadas con la realidad o lo cotidiano. ¿Y a vos de chico qué te interesaba más? ¿El cine o las historias en cómic, las historietas? ¿Qué llamó a ese chico por primera vez a su puerta? No sé, la verdad que estaba muy relacionado siempre, porque yo de chico hacía historietas así, en cuadernitos. Cuando terminaba el año y sobraban páginas de un cuaderno, las cortaba y hacía una especie de revistita. Ah, ¿sí? Sí, sí, era divino, tenía mi editorial y todo. Y mi universo de superhéroes, todo. En vez de Linterna Verde, yo tenía uno que se llamaba Redman, que tenía, en vez de un anillo, un reloj. No. Tenía un reloj que brillaba y le hacía como un halo rojo. Un poco de lo que fue Ben 10 después, ¿viste? El tema del reloj. Claro, sí. Pero bueno, en vez del anillo el reloj, en vez de ser verde era rojo. Claro. Y ahí teníamos a Redman. Y bueno, fueron un poco... La historieta la abandoné un poco hasta la adolescencia. Como que el cine, yo hice mi primer corto a los 11 años. En Super 8, con mi familia ayudándome. Y que es un esquema que vengo repitiendo. Que se repite en realidad a lo largo Sí. de toda la vida de cineasta, ¿no? Nunca es, Y me sí. ayudas esta vez y queda en esto. Sí, la verdad que sí. Y la historieta, como que retomé un poco más en la adolescencia, un poco en el secundario, con un amigo que hacía dibujos. Y sí, después con Animal Urbano lo empecé a hacer de manera profesional, digamos. Sí. Un profesionalismo de historieta argentina es muy, muy chiquito. Es corto, ¿no? No, O sea, no. el nexo de gente que en ese momento hacía, quizás, y de manera independiente, sin un sello. Y digamos que muy difícil vivir de ser guionista de historieta en Argentina. Todos los que han logrado vivir de guionista de historieta, no es mi caso, siempre publicaron afuera, en Italia sobre todo. Pero
De todas formas, salió la revista Animal Urbano y se vendía en los kioscos y demás. O sea que... Antes de llegar a eso igual, por ahí, esto que decís de la infancia, bueno, parte del secundario, ¿te empezás a rodear con gente dentro de tu edad que va por el mismo lado? ¿Eras como el bicho raro, entre comillas? No, porque yo... ¿Tenías tu núcleo? Yo mi adolescencia la pasé en La Plata y fui al secundario al Bachillerato de Bellas Artes de La Plata. Así que no era un bicho raro, era bastante normal. Había muchos bichos raros. Pero no, entonces de golpe uno pintaba, otro tocaba el piano. Entonces lo mío iba más para el cine. También dibujaba porque bueno, tenía materias de dibujo y todo. Pero no era algo extraño. Y de ahí pasé a estudiar cine. Claro. En aquel momento pasé a Avellaneda, la Escuela de Cine de Avellaneda, donde estuve 2 años, y después se abrió la Universidad del Cine, que no existía, y varios de ahí nos mudamos juntos. Mirá. Para... Precursores entonces de la Universidad del Cine. Sí, primera generación, sí. Wow. No, esa no la tenía, o sea, pero se dieron cuenta que pasándose iban a lograr una diferencia. Se hablaba mucho de la facultad como buen instrumento. Digamos, el tema era que al ser privada y qué sé yo, te ofrecía, supuestamente, pero en realidad hicieron ser una especie de centro de producción, que sonaba un poco fantasioso en ese momento, pero fue real. Ah, ¿sí? O sea, bueno, sí, produjeron varias películas. De hecho, Fantasma de Buenos Aires la produjo en la Universidad del Cine. Claro. Así que Avellaneda tenía la mejor intención, pero bueno, era una escuela municipal donde... Los recursos acotaban. Claro, había... Y en esa época todavía no existía... no era tan fácil filmar en video y editarlo y que quede bien. O sea, tenías el VHS, ¿me entendés? Que no lo podías ni editar. Lo editabas copiando a una casetera y quedaba súper mal. Y entonces no había recursos para filmar en celuloide. Sí. En la Universidad de Cine sí. Claro. De hecho, yo ahí filmé 3 cortos en celuloide. Bar de Mala Muerte, El Paseo de Maltechi, que es en blanco y negro, y otro cortito que no lo terminé en realidad. Lo edité de 1 minuto y lo puse en YouTube, que se llama Valores Nacionales. Y eso en la otra escuela era impensable. Ahora con la tecnología digital se democratizó mucho más todo y podés hacer algo con una calidad bárbara con una cámara de fotos. Sí. Sí, o con una cámara de celular, siempre que También. por ahí puedas saber qué contar o qué historia hacer, mínimo el hecho lo puedes realizar. Sí, ¿Viste? sí, con un celular bueno podés hacer una imagen buena. ¿Sí? Y a ver, estamos hablando de que, bueno, pasaste de una facultad a otra, ya te incursionabas más en el cine, pero planteémonos ese 16, 17 años. ¿Hacia qué lado te imaginabas que ibas a ir? ¿Iba a ser un híbrido entre tal y tal? ¿O iba a ser algo que la corriente, a medida de lo que hagas, te iba a llevar a hacer? ¿Vos decís como laboralmente, te referís? Sí, o... hasta personalmente, artísticamente. Te veías más haciendo guiones de historietas, te imaginabas contactándote con gente afuera y a la par haciendo tus primeros pasos en cine. Y no sé, siempre el objetivo es más corto, es difícil imaginarte, bueno, yo dentro de 20 años, qué sé yo. O sea, ahora quiero hacer esto, estudiar y hacer... O sea, mi objetivo era hacer un corto en 16 milímetros, ¿no? O sea, en cine de formato chico. Y eso para mí, antes de la Universidad del Cine, era inalcanzable, pero directamente inalcanzable. Ni lo podías ver. No, era una cosa... O sea, no me acuerdo el precio del negativo en 16, pero el negativo en 35 salía negativo revelado y copiado, digamos que lo puedas ver en la moviola, $250 cada 3 minutos. O sea, ese era el precio de filmar en cine. Obvio, era imposible. Entonces, bueno, tranqui. le dabas con el VHS y le decías, bueno, qué sé yo. Probemos así. Pero no había mucha manera de hacer nada sin un apoyo. Entonces, para mí era un sueño inalcanzable y en la Universidad del Cine hice un corto en 35 y 2 cortos en 16. Después vino el largo, pero... O sea que el objetivo es un poco a corto plazo. Lo que encontré es que podés hacerte una vida siendo técnico dentro de la industria. Ok. Eso es algo que
no lo pensaba, no lo imaginaba y lo fui descubriendo. O sea, entré a trabajar en el área de edición y sigo trabajando en el área de edición. Y así, bueno, tengo una vida. Así te fue llevando también, Así me mientras fue llevando hacías. la vida. O sea, porque si no, la otra opción es ser hijo de millonarios, cosa que no está mal, pero no es mi caso. Claro. ¿Qué me puedes decir de Animal Urbano? ¿En qué época nos encontrábamos ahí de las historietas? ¿Qué referencias tenías? ¿Qué había en esa época que había que contar y qué impronta querías mostrar? ¿O querían? Porque eran Bueno, dos. sí, Animal Urbano en realidad lo creó el dibujante Edu Molina y yo lo conocí a él de la secundaria y me lo encontré en La Plata en una exposición de un amigo, de un pintor, y me mostró la revistita y yo le dije, mira, está bueno, si querés te escribo unos guiones. No me dio bola. Y ¿Cómo? después, Es un reflejo de lo que después termina pasando en la vida, que no te dan bola hasta cierto momento. otro amigo le dijo, no, mira que Guillermo sabe, qué sé yo. Y ahí sí me dio bola. Y ya venía un poco planteado el personaje, pero sí era una buena catarsis, ¿no? O sea, porque vos veías un problema social, algo que salía en el diario de tal. Entonces decís, bueno, esto podría andar bien para Animal Urbano. ¿De qué año estamos hablando? En el 93 empezó. Y esto mismo, a ver, porque creo que después, viendo tus obras a nivel literario y a nivel audiovisual, va tocando todo esto un poco, ¿no? Lo que es el trasfondo social, lo que es el trasfondo cultural, lo que es el día a día de las personas. Y también, bueno, si bien tenés por el lado de las historietas un mundo fantástico que se va fuera de sí, que a veces se vuela, ¿no? Porque también imagino que tenías referencias tanto a nivel nacional e internacional. Es todo un cable a tierra y 100% de acá, que después termina reflejándose que hay sellos, que hay distintos lugares que hacen más para la industria, pero no, como que fue el precursor de tu camino de ser autodidacta, de ser freelancer, de hacer lo que vos querías sin tener un límite comercial, quizás. Sí, Hasta cierto punto, que después pasa. la idea es un poco adaptar los géneros a la Argentina, pero de manera profunda. O sea, no es agarrar una historia y simplemente cambiarle el nombre a la ciudad, ¿me entendés? Y que en Sí. vez de Nueva York sea Buenos Aires. ¿Sí? Tenés que cambiar la mentalidad de los personajes. Entonces, este es un superhéroe argentino. La verdad que nos resulta medio inverosímil que sea un millonario que se ponga una máscara. Lo odiaríamos. Claro, ¿entendés? Pero ¿es necesario un super...? Y sí, porque tenés a los chorros y tenés a la cana, que todos hacen desastre. Entonces, tenés un espacio para un justiciero ahí. Y bueno, y este era una especie de monstruo, un monstruo salvaje que vive en la villa, se pelea con los canas y los chorros, por igual. Claro, le da lo mismo. Él va y pelea. Es Él- el justiciero. Sí, él defiende a la gente. ¿Y de eso qué referencia tenías como para En- ir tomándolo? En un momento que estaba muy de moda, yo quería hacer algo como Frank Miller. Sí. De hecho, hay zonas que están bastante imitando a Frank Miller, o sea, de mi parte. Sobre todo el uso de la voz del narrador en primera persona, en presente. Con Animal Urbano no lo podía hacer porque yo no me imaginaba que el tipo tuviera un pensamiento muy ordenado. Entonces, Que era más de ir y ir, ¿no? sí, muy bruto. Ujú. Entonces, le puse una voz en tercera persona, que lo había sacado de unas historietas viejas que yo encontré de Puño de Hierro, que después hicieron esta serie de Netflix malísima. Sí. Malísima, pero bueno, te habrá llegado acá como... oh, malísima. No hacía falta. Pero yo lo leía cuando era chico. Y encontré en una librería de viejo uno así, yo leía esto cuando era chico. Lo compré y empieza diciendo, eres puño de hierro. Eres. Estás rodeado. Qué raro, ¿no? En tercera persona. Entonces, eso lo implementé para Animal Urbano. Dice, está bueno, me sirve. Porque se puede contar el estado emocional del personaje. O sea, otra de las diferencias con el cine es el uso de la voz en off. En el cine es un recurso medio pesado. O sea, lo podés usar, se usa, pero no podés estar Abusarte mucho. no puedes usarlo mucho. Claro, no podés usar mucho porque es medio pesado.
pero en historieta es natural. Claro, Poner de las que una leías narración. eran voz en off. Sí, pero es una narración hablada, es un recurso totalmente natural. De hecho, lo manejo mucho para cambiar el ritmo. O sea, vos tenés todo un momento donde lees estos cartuchos de texto, sea lo que sea, y los vas leyendo más lento. Y de golpe tenés una parte donde se pelean y podés elegir, o haces a lo Miller, donde se pelean y Explota está el todo. cartucho de texto que lo hace como una especie de cámara lenta. Claro, te hace estar ahí. ¿Entendés? Te hace estar ahí. Si pones un cuadro donde se pega una piña y el cartucho dice: siento cómo el puño golpea en mi mandíbula y la sangre caliente lo en Goku, la boca. ¿viste? Claro, todo eso te hace una especie de cámara lenta, pero si vos no le pones nada, venís leyendo como con texto, y de golpe das vuelta a la página y ta, tum, pam, ping. Y eso es como que se acelera el ritmo. Entonces, Ahí también son depende de la recursos. historia. O sea, de la historia y los recursos que quieras mostrar como para hacer uno y otro. Son cosas que yo trato de no ser demasiado racional. Ok. Es de Eso. lo que se te va surgiendo Sí. al momento de escribir. Sí, trato de darle mucha importancia a lo intuitivo. Ok. Dentro de lo... Obviamente el cine tiene que ser racional porque vos tenés que escribir un guión que lo tiene que leer mucha gente y demás. Lo tienen que entender. Claro, no podés hacer lo que se te canta, pero dentro de ese margen trato Yo, el guión de Fantasma de Buenos Aires lo leyó mucha gente, o sea, tuvo mucho tiempo, tuvo como... Desde el primer guión hasta que se estrenó pasaron 9 años, una cosa así. ¿Qué se estrenó en 2009? Sí. Y ganó, Apa. había ganado la primera versión, el concurso de guiones, una mención en el concurso de guiones del Diario de la Nación. ¿En qué año el fue? 98 en realidad, o sea que pasaron 11 El primer años. guión de todos. Sí. No estabas en... 11 años. ¿En la Universidad del Cine en qué año No, estuviste? ya había terminado. Ah, ¿ya habías terminado? O sea que la colaboración para hacer la peli, que después vamos a entrar en detalle, viene después de vos haberte egresado y haber terminado. Sí, porque fue toda una historia. Porque bueno, la Universidad del Cine producía largometrajes. Había producido Moebius y Mala Época y Mercano. Y no sé si alguno más antes de Fantasma. Y entonces era normal llevarle a Manuel Antín el guión de una película. Mínimo. Sí. Acercarse. Manuel, en realidad yo no se lo llevé. Yo lo presenté al concurso de la Nación. Y Directamente. él era jurado. Así que, bueno, lo premió. Esta en el 98. Ujú. O sea, vos estando que en segundo, tercer año... No, yo ya había terminado. Yo Ok. empecé en el 91 y yo terminé en el 94. Y antes de también entrar en eso, en lo que fue, en lo que yo dije una vez, una obra maestra que te reíste, me acuerdo, como diciendo, capaz no es para tanto. ¿Qué seguías buscando con el hecho de reflejar y hacer historietas y qué punto de inflexión hace Animal Urbano, tanto a nivel personal como a nivel de boca en boca de esa época? Porque estamos hablando de un nicho muy concentrado que, bueno, hoy, por ejemplo, 7 de junio está la Comic Con, que sería como el evento más épico que hay, pero ¿cuál fue el punto de inflexión y hacia dónde lo llevó eso, el haber realizado? A ver, a mí personalmente me sirvió mucho para escribir mucho. Porque en cine es muy largo el proceso, como verás, como lo de... Poquito. Lo de Fantasma fue especialmente largo, pero acá yo escribía algo. Hubo una época que teníamos un editor que era Imaginador y él nos ponía ellos nos ponían unos plazos. Entonces yo escribía algo y a los 2 meses, 3 meses estaba terminado. Ah, sí, era verdaderamente... Claro, o sea, hasta que correlativo yo al lo tiempo. escribía, se lo pasaba a Edu lo dibujaba. Y lo imprimían, pasaban unos 3 meses, que es bastante tiempo, pero al mismo tiempo, comparado con cualquier producto audiovisual, es rapidísimo. La verdad que sí, para mí es muy rápido eso. Y estamos Sí. hablando de otra época, con otro contexto, con otros materiales.
Y siempre algo que te caracteriza es el hecho independiente de hacerlo, ¿no? Que no hay Sí. alguien atrás con todos los claro, elementos a darte. era una editorial que publicaba de una manera muy curiosa, que era por un catálogo de cosméticos. Vendían estas cosas y se vendía. Pero bueno, teníamos que sacar una para cada campaña, decían, que eran cada 2 meses o 3 meses. Entonces eso me sirvió a mí como una especie de entrenamiento, y para escribir mucho fue buenísimo. Porque si no, en cine tardás un montón, ¿viste? Si lo medio lo producís vos, decís, bueno, hago otro corto y... Y eso estás en un ciclo de cortos interminable. Sí, pero bueno, qué sé yo. Y digamos, me entrenó mucho como guionista. Si bien te digo, no es lo mismo, hay un montón de diferencias en el lenguaje del cine de historieta. Estás plasmando una historia en imágenes. Porque hasta ese momento tenemos a un Guillermo guionista, a un Guillermo director, a un Guillermo que va a también estar siendo editor, montajista. En ese momento, con todo lo que se venía del cine, ¿no? Y las referencias por ahí, también a nivel nacional que había, ¿veías posible el hecho de seguir haciendo más del audiovisual cortos para después llegar a una película? ¿O no tenías como un camino en claro, sino que iba a ser esto que decimos, más de lo que va pasando? No, siempre cuando uno es joven tiene mucha esperanza. Pero bueno, en el 94 fue la ley de cine, que ahí medio estuvimos luchando para que salga. Yo, una lucha muy modesta, pero estaba ahí, a una marcha en el Congreso fui. Que después, bueno, con el tiempo medio se degeneró. Pero que básicamente le asignaba más presupuesto al Inca y demás. Entonces había toda una esperanza. Y sí, siempre el objetivo era hacer un largometraje. Realmente para mí hacer Fantasma fue una cosa impresionante. Sentir que, bueno, que saltaste esa valla, que no es una valla, es una pared, es una muralla gigantesca, claro. Que saltaste ese muro y, bueno, es importantísimo. Sí, a ver, teniendo en cuenta que un poco también lo que es hoy en día, a ver, el hecho de con más menos recursos, con más menos posibilidad de hacer una película con celular, porque se han hecho, en ese momento estamos hablando de un nivel presupuestario corto, que igual siempre se extendió, ¿viste? El hecho de que siempre va a ser corto, siempre va a ser poco, menos y más para unos pocos. Entonces, me imagino todo ese momento de decir, bueno, voy a arrancar con un guión, voy a arrancar a hacer de un largometraje, porque si no, no arranco más. Y imagínate si te seguías extendiendo la idea, si el primer guión que mandaste al festival fue en el 98, y estamos hablando que la película se estrenó en 2009, entre todos esos vaivenes, ¿no? ¿Cómo surge la idea de hacer Fantasma de Buenos Aires? Bueno, en realidad yo ya había escrito otro guión, pero no me terminaba de convencer a mí mismo. Había escrito 2 guiones más antes, de largo. Distintos, Distintos, sí. Y los 2 yo mismo sentía que había algo que no terminaba. Uno era como que no estaba mal. Eran 2 vecinos que se miraban a sí mismos y cada uno sospechaba que el otro era un asesino. Ok. Ya algo de tu impronta hay ahí. Era difícil de llevar adelante, pero... Y el segundo era muy lindo, pero era sobre el hombre gato de Bransen. El hombre gato de Bransen es un caso real que fue en mi adolescencia, cuando lo seguíamos por el diario en La Plata, que es bastante cercano geográficamente a Bransen. Y era un tipo que salía a maullar por las noches y atacó a uno y lo rasguñó, qué sé yo. Sí. Y bueno, ahí se veía que cómo había, desde el punto de vista de un chico de 12 años, toda una idealización de este hombre gato que después terminaba siendo un infeliz, ahí un tipo que vivía en una casilla. Sí. Es tremenda la historia. Sí. Y después, bueno, empezó queriendo ser una película en una sola locación, en un solo lugar. Cosa que después ilustraste. Se fue al carajo después. No había manera de hacer Fantasma de Buenos Aires en una locación. Empezó así por el tema del juego de la copa. Porque, bueno, había
yo había escuchado muchas historias sobre el juego de la copa y qué sé yo. A mí no me funcionó cuando lo hice. Eso te iba a decir, jugaste, lo probaste. Probé con unos amigos, no me funcionó, pero bueno, a mi hermano le funcionó, lo probó, me contó un montón de cosas. Y estaba este mito de que si se rompe la copa, el espíritu se queda en la casa. Y unos amigos querían ir a la casa de otro, invocar a Luca Prodan y romper la copa y dejárselo ahí a Luca Prodan, qué sé yo. Todas esas cosas. Y por otro lado, yo estaba como recibiendo un montón de cultura del tango. Porque yo trabajé como asistente de montaje en una película muy bizarra, que se llamó El día que Maradona conoció a Gardel. De nombre la tengo. ¿De quién era el director? Pagliere, Rodolfo Pagliere. No, Pagliere es bárbaro, pero bueno, el proyecto era una cosa muy extraña de América, Multimedios América, que querían mezclar un recital que habían hecho en homenaje a Gardel con una historia policial de Gardel y el diablo, y qué sé yo. Nada. Era un pegote, y eso es para escribir un libro, porque... Es historia aparte. Eso es una historia aparte, porque sintéticamente te voy a decir que Maradona tenía que ir 4 días de 6 horas, una cosa así, Bastante. a filmar. Fue el primer día, el segundo día no fue. Y fue tipo, bueno, llámenlo a Maradona que no está llegando, ¿qué pasa? No contesta el celular. Llámenlo a la casa, no contesta. Llámenlo a Coppola, no contesta. La casa de Coppola, no contesta. Vayan a golpearle las puertas a las casas, no contesta nadie, no hay nadie. ¿Así? 3 meses. Imposible. Imposible. Se inventó un personaje para que lo reemplace de alguna manera a Maradona. Pero ya estaba todo el... Y se siguió y se hizo. Ese personaje, ¿Se supo lo que pasó? O sea, ¿era no querer saber más nada de...? O... No, se fueron de joda, qué sé yo, no se sabe, ¿no? Bueno, la vida. Fue todo un delirio total, después se volvió a... Bueno, te lo tengo que contar todo porque es impresionante. No, contalo porque es el antípodo de lo que vos después de hacer. Después, bueno, se amigaron de vuelta con Maradona y dijeron, bueno, pero estaba en Uruguay entrenando para volver a Boca, año 95. Entonces, está bien, va a filmar, pero acá en Uruguay. Bueno, Vamos para allá. fueron a Uruguay, hicieron lo que pudieron, qué sé yo. Y para esto ya habían reescrito el guión de manera tal que había muy poquito Maradona. Porque antes era Maradona y Dolina, que iban recorriendo los lugares de Gardel, como buscándolo, no sé qué, toda la película. Y entonces pusieron a otro pibe, que es como era un editor de video, que un personaje que Dolina le habla a él y juntos al final van a buscar a Maradona. O sea, lo sacaron de toda la película. Había que buscar a Gardel y a Maradona, ya era buscar a dos. Sí, ¿viste? a buscar a dos. Entonces, bueno, filman lo de Uruguay. Bueno, ok. De edición fue fantástico porque yo trabajé en muchos largos de asistente de montaje, como en 8. Y siempre uno de los problemas de las películas argentinas era, viene el productor y dice, primer corte, ¿cuánto dura? 128 minutos. Hay que acortarla. Bueno, qué sé yo. Ni lo vio aparte. No. Ni lo vio. Y esta era, ¿cuánto dura? 43. No había película. Entonces era tipo, bueno, metan canciones de Gardel y goles de Maradona. ¿Cómo? Era una microficción documentada. ¿Cómo? Sí. Y el montajista fue César D'Angiolillo, que era un grande. Y lo hicimos. Y a veces era ridículo, como decían una palabra, no sé qué, amor. Corte, amores de estudiantes, no sé, asociaciones así totales. Cualquier recurso era válido para meterle más relleno. Sí, decían la palabra y metías un clip ahí. Y Ustedes agarrados igual de la cabeza diciendo, no sé, esto la gente no lo va a ver. O sea, sí, no, está el Diego, está Gardel, pero como era un desastre, muy forzado. pero fue como un gran ejercicio de montaje. Yo creo que tendría que haber ganado premio a mejor montaje de acá a la China, porque fue fantástico. Y la cereza del postre es que... Termino contando todo esto, pero faltaba una situación
que era en el Teatro Nacional Cervantes, porque estaba a lo largo de toda la historia había este paralelo con el Cervantes, donde cantaban canciones, el recital en homenaje que habían hecho, que lo querían meter. Bueno, lo fuimos metiendo en paralelo, qué sé yo, Patricia Sosa, Viravent, cantando canciones de Gardel, qué sé yo, ahí está. Y entonces el clímax era en el Cervantes, donde se encontraban Maradona y Gardel, y a través de, no sé, un abrazo, se liberaba el espíritu de Gardel. Para ese momento, América TV hace un nuevo programa deportivo, invitado, primer programa, con todos los bombos y platillos, Diego. Diego no va. Conclusión, se pelean con Maradona y nos llega un mensaje que es: olvídense de Maradona. Pero falta la escena, última escena de la película, la última escena. El clímax. Sí, faltaba la última escena de la película. Uf. Se encontraba Maradona. No hay Maradona. Bueno, ¿qué dice el director? Doble de Maradona. Bueno. Hay que arrancar a buscarlo. Obviamente, doble de Maradona no existe. O sea, existe un tipo parecido. Encontraron uno parecido y toda esa escena Maradona se ve de espalda o en contraluz. Y la escena, que al final quedó lindo, de la liberación, es con una luz así, como de un proyector, como un contraluz, con humo, qué sé yo, que hace un halo y están las siluetas de Maradona y de Gardel, que el de Gardel sí, un doble de Gardel que trabaja de eso. Y Verdaderamente se terminó como se tenía que terminar. pero ¿qué pasa? Hablan. Y la voz del doble no era la voz de Maradona. Ya el pelo por ahí sí, pero la claro, voz no. tenía el pelito igual, la contextura, era parecido. La cara no y la voz no. ¿Qué se hizo ahí? Ahí, de esos vaivenes de la relación que tenían en ese momento América con Diego, que era como el exclusivo, no sé qué, se vuelven a amigar. Entonces hay un programa donde están haciendo un reportaje y ahí hay que ir a grabar unas frasecitas muy sencillas que son: Carlos, queridos, somos los más grandes, una cosa así era. Hay que ir a grabarlo ahí. ¿Quién va? El asistente de montaje. ¡Mua! Fui yo. Entonces fue muy loco. Estaba ahí yo con un papelito, 25 años, con un papelito, el Diego ahí hablando, contesta, no sé qué, sus preguntas, y en un momento la voz del director ahí por el tomate: bueno, ahora lo de la película. Uy, soy yo. Entonces voy ahí, me acerco a la sillita: Diego, decí esto. Y Diego dice: hola, Carlos, somos los más grandes. Bueno, te quiero mucho, un abrazo. Y me mira como diciendo: Andate. sos un marciano. O sea, me miraba así. No, cuando le dije: hola, Diego, me miraba así como diciendo: ¿quién es este pibe? O sea, ¿qué hace acá? ¿Qué quiere? Leí esto, lo lee. Gracias, Diego, chau. Me fui. Ya está. O sea, fue la máxima interacción que tuviste con Maradona. Y ese audio quedó en la película. Con todo el tono de cómo lo dijo, o sea. Así nomás. O sea, porque no es que yo lo dirigí un poco. No, Yo que le le ibas dije- a dirigir. Música épica, me imagino que fue la Sí, película. Así que bueno, esa es toda la historia que ni sé por qué empecé a contarla. Porque fue un poco antes el surgimiento de Fantasma de Buenos Aires. Bueno, la obra más fue. Ahí está. Ahora, antes de entrar a eso, no. Ya está, ¿no? Pasaron muchos años. Sabiendo cómo era el Diego, ¿no había manera de pensar, hagamos el final primero y el resto vemos cómo lo rellenamos? No, estaba ¿O era muy a las loco, piñas? qué sé yo. Tenía que ir 4 días, no fue, o sea. Era el básico, pero bueno, también No, que. no, lo que pasa es que él aceptó filmar en Uruguay y en Uruguay no se podía hacer en ningún lado. O sea, no estaba el Teatro Cervantes en Uruguay, era solo quedaba eso. Bueno, en fin, El Diego. sí. Véanla, está en YouTube, creo. No sé, no la vean. Hagan lo que quieran, pero es muy bizarra, no creo que se la soporten. Y llegás vos con tu ópera Claro, prima. entonces me vi todas las películas de Gardel y ahí como que comprendí que el tango, que para mí era una cosa de viejos, porque siempre cuando era chico tenías el programa de Silvio Soldán, Grandes Valores del Tango, y siempre eran los viejos con el tango, entendí que no era una cosa de viejos, sino que era de jóvenes de antes. Entonces Totalmente. tenía una cosa de violencia, porque vos Gardel lo ves siempre cantando Volver ahí en una baranda de un barco, pero de golpe en la película lo ves rompiendo una botella y amenazando a un chabón. Es decir, ¿qué pasó? ¿Este es Gardel? ¿No era, Claro. no era buenito Gardel? También no sé qué tan factible. Y el amigo de era Gardel, venderla, el ¿sí, amigo no? de Gardel saca un chumbo ahí y dice: ¿qué pasó? Este es Gardel, a la mierda. O hay una que agarra una mina del cuello y la ahorca. No es muy vendible, capaz, ¿no? El tanguero No. más reconocido. Claro.
Pero bueno, era una cosa totalmente fuerte, distinta a la cosa melancólica y triste y que medio como que trascendió más del tango, donde había violencia, donde había sexo, donde había un montón de cosas. Y Ahí estaban tus influencias también, ¿no? O sea, de lo Sí. de lo que después construís. lo que hice fue mezclar eso con el juego de la copa. Es magnífico. ¿Entendés? Porque aparte estamos hablando de, y perdón que te interrumpa, que estás, a ver, haciendo el guión, estás creando, y a la par vas haciendo tus cortos que vas mechando, ¿no? Con Bar de Mala Muerte y demás. Todas estas minis improntas del tango, de los hombres reunidos, del juego, del apostar, ¿no? Sí, todo es todo un mundo que... Y además también entra por ahí Borges, que empecé a leer los cuentos de Borges de los cuchilleros, digamos, Juan Muraña o Evaristo Carriego, que además tiene una idea muy fuerte de que la mentalidad del argentino analiza, porque Borges dice que el tango cumple la función de hacernos creer que tuvimos un pasado de valientes. ¿Por qué las grandes hazañas militares, porque él tenía una familia de militares, no nos hacen sentir eso? Y sí un tipo con un cuchillo en una esquina bajo un farolito. Bien reflejado después Digamos por que tus obras. son, claro, digamos que es como... Y él dice que, bueno, que su conclusión es que el argentino no se identifica con el Estado, no se identifica con lo militar, lo institucional, sí se identifica con el tipo solitario individual que va a defender su valor, digamos, en una esquina. Y así es como también entre lecturas, tango y juego de la copa, surge. Sí, mi interpretación de eso que dice Borges varía un poquito, o que yo creo que es lo que nos hace fantásticos como pueblo, pero al mismo tiempo lo que nos trae nuestros problemas, que es que preferimos las personas a las reglas. O sea, en otros lugares las reglas son mucho más fuertes. Vas a Alemania, importan más las reglas que las personas. A nosotros nos importan más las personas que las reglas. Y eso hace que, bueno, que seamos queribles, pero al mismo tiempo nos trae muchos problemas. Queribles y odiados también. Sí, qué sé yo. Haces el primer guión. ¿Qué resulta de ese primer guión? ¿Qué pasa después de ponerle fin a la última hoja del Fantasma de Bueno, Buenos ahí Aires? fue cuando lo mandé al concurso de la Nación. La cadena es esa. Lo mandé al concurso de la Nación, lo lee Antín. Y pasó algo en el medio que sí fue un plot point en la vida que podía haber sido en un universo paralelo, porque Antín se lo manda a Oscar Kramer. Oscar Kramer, ahora se murieron los dos, ¿no? Oscar Kramer lo lee. Oscar Kramer era el dueño de la productora KIS, Kramer y Sigman, Más importante. que son los que hicieron El Eternauta. Entre otras cosas, pero digo, el mega hit de ahora del Eternauta. Y a Kramer le gusta, me llama y me compra una opción por un año. Una opción es que vos el guión no se lo vas a vender a nadie, ni lo vas a hacer, se lo das a él por un año. No te compra el guión, te compra la opción. Es una exclusividad. Sí, una exclusividad, te da una plata más o menos modesta y con la idea de hacerlo. Y lo tuvo un año, se trabajó el guión, se llegó al guión que terminó por esta intervención de Kramer. Hasta ahora vos ahí nada, o sea, vos no tocas nada después de dárselo, de esa exclusividad. No, yo ¿O lo trabajé bien. Ah, bien, ok. Sí. No es como que te lo quitan, sino que en esa exclusividad vos no trabajás. Me en dijeron conjunto. trabajalo y pusieron una persona que fuera que fue Salvador Rosselli, que fue como una contrapartida. O sea, él no escribió, pero fue como una hacía devoluciones, digamos. Okay. Siempre viene bien alguien que lo lea y te diga, che, me pasa esto, me pasa el otro. Y A medida que va pasando, van escribiendo, van trabajando. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no se hizo? yo creo que, no sé. Esa fue como la respuesta. Sí, no, o sea, pasó el año, no sé si
querría buscar algún inversor. Creo que él quería una cosa más comedia todavía, más disparatada, más Más de lo que ya fue, o sea, más de lo que ya era, con el resultado que fue. más Freaky Friday, ¿viste? Más así. Y que es un poco, pero también tiene momentos más sentimentales y momentos más dramáticos. Tiene como un equilibrio curioso, Fantasma, ¿no? Esa mezcla de géneros y todas las historias que se mezclan ahí, porque tenés la historia del pibe con la chica, de él con su mujer y de él con su amiga y cómo se van resolviendo todas, entrelazando. Pues es más o menos complicado, pero me parece que él quería una cosa más comedia para la familia. ¿Te frustró el hecho de que al año de estar trabajándolo todavía no salga o sabías que ibas a hacer un tiempo? No, fue duro porque el tema es que en ese momento yo lo que visualizaba es que iba a salir con un apoyo importante. O sea, me importaba más... Hasta para el post, a eso también te referís. O sea, una vez finalizada... Sí, el poder lanzamiento. repartir eso. El lanzamiento de la película es fundamental. O sea, yo después de eso, Bantín dijo, bueno, hagámosla nosotros. Es hacerla con el modelo que habían hecho estas otras películas, que es con el equipo técnico hecho de egresados recientes o alumnos, y con un presupuesto muy acotado. Fue una tarea titánica, lo hicimos, los chicos pusieron lo mejor, pero salió con un lanzamiento chico. ¿Ya sabías que iba a hacer ese lanzamiento chico? Sí, porque son Pero las vos lo películas de la querías hacer. FUC. Sí, uno espera que, digamos, salió con 10 copias y las películas argentinas con 10 copias más o menos hacían 10.000 espectadores y uno espera que la de uno sea la excepción, pero es un error. Es una ilusión. Es un error pensar que vas a ser la excepción, tenés que pensar que vas a ser la regla. Y de Entonces, última después sos la excepción. si sos la puede excepción, pasar. te felicito, pero... ¿Qué la graban en 2007 o 2008? Claro, en 2007. Entre todo, bueno, el proceso de postproducción ahí en la FUC y todo se hizo largo. Yo quise refilmar una parte porque la había filmado mal, ¿Cuál parte fue? el final. Ah, ¿sí? En el final en la plaza, la última escena en la Sí, plaza, sí. Que se despiden. Por unas cuestiones del plan de rodaje la metimos el primer día y no estuvo bien, salió como muy precipitado. ¿Qué muy notaste? apurado. Como que la actuación no estaba... No, todo estaba mal, todo. O sea, la puesta de cámara sobre todo. Y el proceso previo a hacerla, o sea, en preproducción, ¿cómo, así a escalas generales, se arma el equipo de la facultad, vamos todo para adelante, nuestro primer largo en general? ¿Cómo se va conformando la historia a través del casting, del personaje, de la historia? ¿Qué buscabas vos mostrar con Fantasma de Buenos Aires? En realidad, por más que sea un equipo de estudiantes, es una preproducción, digamos, tradicional, porque se busca trabajar de la manera industrial, que es lo que les sirve a todo el mundo, lo que les sirve a los chicos para aprender, lo que les sirve a uno para hacer una película hecha y derecha. El casting, había los dos principales, digamos, eran difíciles, porque por un lado, el que hacía de Tomás tenía que lograr hacer esta cosa con el cuerpo de tener dos fuerzas adentro, que parece fácil, pero no es. Y Talo Silveira lo hizo magnífico. Y además es un pibe lindo. Compraba la cara. Y bueno, no, quedó él de acá a la China porque realmente lo hizo muy bien. Y Iván también, Iván Espeche, que hizo Canaveri, que tiene su presencia. Que no es de acá. No, No, sí, Iván, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. La voz lo decantaba de que era de un lugar sin nombre, porque tampoco el interior, no identificás después la voz que le pone... No, bueno, ese es un tema porque yo había tenido algunas entrevistas con otro actor más conocido, que Canaveri tiene un acento. Tiene que tener un acento parecido al de Gardel, por ahí no tan exagerado como Gardel, porque vos lo ves a Gardel, hay algunos cortitos, por ejemplo uno donde habla con Discépolo y qué sé yo, presentan el tema, Gira Gira, y vos ves que él habla más exagerado que Discépolo. También habla
así Discépolo, pero no tanto como Gardel. Obvio, sería, no sé, digo, ahora por ahí ves un video de Fito Páez hablando con otro y Fito Páez habla así de una manera rara, qué sé yo, y no todos hablan así, ¿me entendés? Entonces, Por supuesto. Gardel hablaba muy exagerado, pero con el estilo, el acento así porteño. Y había que encontrar eso también. Y otro actor que me junté me dijo que no. Que no, a él le dio la cara para decirte que no. que no lo quería, no que no lo quería hacer, que no quería hacer el acento. O sea, que quería el personaje, pero no quería hacer el acento. acento. Y yo necesitaba, más allá de que es verdad que tenían acento, lo necesitaba porque necesitaba que hable de las dos maneras el pibe. Que Canaveri hable a través de él. Entonces tenía que estar ahí. Claro, gancho con gancho. Tiene que tener un acento para que vos te des cuenta que está hablando otro. Claro. Otra mente está hablando por ese cuerpo. Entonces, yo necesitaba el acento por una cuestión dramática, narrativa. Sí. No era un para gusto contar, de director. Claro, para contar la historia. Porque le dije, no, ¿y cómo lo harías? Así como estoy hablando ahora. Sí, no, gracias, todo bien. Chao. Te agradezco, Y pero... después encontré a Iván en un casting de un amigo que hizo para otro largo y me pasó el cassette en VHS. Ay, también, ¿cómo llegar a eso, no? Me pasó, porque yo vi varios, ¿viste? O sea, para Tomás hicimos una convocatoria bien grande. Y para Canaveri apareció este flaco Iván. Dije, bueno, tiene como buena... Y creo que dijo que cantaba tangos también. Entonces dije, bueno, a ver, hablemos con él. Y lo convoqué en un bar y le digo, bueno, un tema muy importante es el acento tanguero. Y el tipo siguió toda la entrevista en el bar hablando con acento tanguero. Lo entendía todo, dijiste. Entonces, claro, bueno, listo. Y lo que hizo es buenísimo, porque... Y es donde se llevan los mayores premios. Pero entonces estaba esa búsqueda entre el tema cultural del tango, entre un tema fantasioso, entre temas reales, cotidianos que pasan, o sea, el hecho de enamorarse, el hecho de ser amigos, o sea, el hecho de tener amigos que después te confrontás, que te roben con una personalidad y que después al tiempo te roban con otra personalidad, de las escenas más famosas de la película. Bueno, eso me pasó hacer a mí, mucho ¿no? rodaje en calle. Mucho. Sí, no sé si lo tenías sí, tan pensado la idea, eso. no, eso fue cambiando. ¿te pasó a vos para? ¿Lo del robo? Sí, Sí. sí. Pero mutaste dos robos. No, eso no, esa es la fantasía. Ese fue el sueño, claro. Ese fue el sueño, claro, para eso hice la película, para vengarme. Con ese... O sea, tal cual lo hizo el chorro, la frase fue como te robaron. Tal cual. ¿Así te lo dijeron? Hay una cosa peor todavía. Peor que esa, no sé si puede Hay llegar. una cosa peor, es que yo estaba leyendo una historieta de Batman. ¿Y te sacó la historieta de Batman? No, me dijo, seguí leyendo, ¿eh? Esa fue muy ¿Qué edad tenías? brillante. Y yo tendría 27, qué sé yo, algo así. En el 93, yo trabajaba en Cinecolor, allá editando, en el 93 volviendo a mi casa, que queda por acá por el centro. Y hay una cosa muy interesante de todo esto, que es que yo había puesto algunos shorts en YouTube, qué sé yo, pero bueno, no tenían gran repercusión. Vos lo pusiste aparte. Mandaste. Pero antes de poner lo puse con cierta sinceridad. Hay un momento en que la sinceridad es todo. O sea, en la película, yo tengo un tema que se me murió un hermano cuando era chico, cuando tenía 6 años. Y lo que me pasa es que no me acuerdo de él. Me acuerdo de situaciones donde él estaba, pero no me acuerdo de él. Y eso lo puse en la película. Mirá. O sea, Tomás no se acuerda de la mamá. Pero ¿cómo? Cuando tenía 5 años te tendrías que acordar. Y yo no me acuerdo. Y eso lo puse en la película y es una parte emocional de la película muy fuerte. Y eso es lo que se mantiene en la película, es la búsqueda. Sí. En realidad la búsqueda de él. Muchos en YouTube me dicen lloré. Y es un momento que por más que vos estés contando un delirio de un fantasma, qué sé yo, que la sinceridad es lo que atraviesa la pantalla. Y de una manera más sencilla, el reel que se hizo viral, más allá de la escena, yo le puse, así me robaron en el colectivo. O sea, lo puse sinceramente, así me robaron en el colectivo.
Y lo puse y explotó. Y los comentarios de todo. Los comentarios son... yo soy de Venezuela, me pasó. Yo soy de Colombia, me pasó. Yo soy de México, me pasó. Yo soy de España, me pasó. Me pasó hace 15 años, me pasó hace 20 años, me pasó hace... Es impresionante el verso ese. Un cuento. Sí, ese verso de vos mataste a mi hermano, qué sé yo, casi te mato. Es genial. Es que te quedás así, como que te respondo. Vos ya te sentís... Es genial porque vos en ese momento te sentís agradecido de que no te haya matado. Y después... Obviamente decís, ¿te pide dame plata? Sí, casi muero. Y tengo a dos atrás que me están reflotando en la espalda. Es genial psicológicamente. Te dicen, mira, casi te mato. Vos ahí ya estás entregado. Decís, bueno, gracias por no haberme matado. Tomá, te doy todo lo que tengo. Imagínate si no te hubiese pasado. No sé. Yo creo que entre las escenas más conocidas y la impronta que tiene la película es ese reflejo que después le pasó a todos. Y si no te pasó, decís, o cómo te va a pasar eso, o te puede llegar a pasar eso. ¿Me entendés? Son las dos líneas. Es genial cómo repercutió también para una catarsis de mucha gente que dijo, a mí me pasó, me sorprendió. Jamás esperé ni cuándo lo filmé ni nada. Yo pensé que era como una rareza que me había pasado a mí. Yo jamás había hablado en persona con otro que me dijera, a mí me pasó. Y no sé, la gente del equipo, nadie, ni siquiera cuando vi la película se vio gente, nadie me había dicho, a mí me pasó, hasta principios del año pasado cuando puse el reel y me empezó a llegar mensajes de a mí me pasó. Y dijiste, no estoy tan solo. Increíble, sí. La escena, mejor dicho, las situaciones, por ejemplo, ya que mencionas esto, con la chica, ¿te pasó también? O sea, ¿hay cosas que te pasaron que están además de eso? No, bueno, ser tímido para encarar a una chica, sí, a todo el mundo supongo le pasa. A algunos por ahí no, pero... Pero si te llegó a pasar como vos lo reflejás en la película, ¿fue tomada de contextos exactamente así, como que es la hermana de tu mejor amigo, no. No, así no. Sí, de la timidez o de no saber cuándo encarar o no encarar, siendo joven, sí, obvio, te pasa a todo el mundo. Yo conocí conozco una persona que disfruta de ese momento y sí, le encanta, pero como ese momento de encarar. Es director de cine y la verdad que, bueno, genial por vos, pero es como un sufrimiento siempre para mí. Yo igual hace años que no lo hago porque estoy casado. Felizmente casado, totalmente. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto fue en resumido, preproducción de duración, si te acordás? Uh-huh. El rodaje y el post. O sea, ¿cuánto fue la división de...? La pre no me acuerdo, pero creo que fueron 2 meses. No, fue una película industrial. El rodaje fueron 6 semanas. Ok. Que es bastante. ¿Seguidas? Sí, 6 semanas. Hoy en día, con la tecnología digital, se acelera un poco los tiempos. Se filmó en Super 16 Fantasma, entonces ya existía el HD, no existían las cámaras de cine digital. O por lo menos yo no, en ese momento, 2007, no estaba todavía la Red One, que fue como la primera. ¿Con qué cámara grabaste? Con una Arri BL, Super 16. Y el fílmico tiene sus tiempos, ¿viste? Porque la exposición... Hoy lo ves, ¿cómo está quedando? Y no sé, así como lo ves. como claro. Te dice el ojo. En fílmico no es así, tenés que hacer mediciones, tanto de luz como de foco, y tiene que estar bien la medición, porque si no, la verdad que por el objetivo de la cámara o el video assist, teníamos un video assist, que es como una camarita que filma lo que ve la cámara, pero eso no refleja ni la exposición. Era el ojo. Sí, tenés que confiar en las mediciones, o sea que lleva más tiempo, en conclusión. Aún así todo lo hicieron en 6 semanas. Sí, Estaba pactado hacerlo en 6 semanas, alargó, se acortó. El plan se cumplió, lo único que no hubo fue la refilmación del final, que para entonces también, bueno, el actor me dice, uy, pero yo me pelé. Bueno, entonces hubo que esperar que le crezca el pelo. Esas cosas. O sea, primero la editamos toda.
Y cuando llega al final, yo digo, che, este final No me convence. está malísimo. Es culpa mía. O sea, la verdad que es culpa mía, qué sé yo, no. Está abrupto. No transmite la emoción que habíamos logrado antes, porque, digamos, es como que venía la escena de la madre, qué sé yo, terrible, y de golpe había como un carro atrás de los dedos a él, y aparecía otra sombra, y no había tiempo para que baje esa emoción, digamos, para el espectador que baje esa emoción. Porque a mí, en resumen, lo que me importa es el espectador. Eso aparte, ¿no? Yo veo algunos directores de cine argentino que dicen con orgullo que no es una película masiva. No sé, yo la hago para el espectador. Y No quiere decir que haga lo que quiere el porque si no espectador. te la haces para vos solo. Claro, pero no quiere decir que yo haga lo que quiere el espectador. Yo hago lo que quiero yo. Pero me importa que el espectador, primero, le entienda. Y segundo, que le provoque algo, digamos. No solo, y que no le provoque únicamente incomodidad y ganas de irse. O sea, podés hacer alguna película que vos digas, no, quiero que la gente tenga ganas de irse del cine. Bueno, está bien, hacela. Pero, Fíjate cómo te va. qué sé yo. Además, fíjate, si a vos te gusta ver ese tipo de películas, si a vos te gusta ver ese tipo de películas, yo te lo respeto. ¿Entendés? Pero es darle al otro lo que a vos te gusta que te den. O sea, tenés que tratar. Bielinski tenía una frase muy buena que siempre la repito, que es: el público ama el cine argentino, pero es un amor no correspondido. O sea, el cine argentino no ama al público. Bueno, Es tan duro como se dice. claro, entonces eso yo trato de que no sea así en mi caso. Yo trato de darle lo mejor como si fuera alguien a quien quiero, digamos. ¿Cuáles fueron las escenas más difíciles de grabar de la película? Sabiendo que tenían locaciones en distintos puntos, mucho No, exterior. yo creo que lo más difícil fue la pelea, porque hacía un frío. Toda la escena de la declaración de amor y la pelea, el exterior, discoteca, que si vos la ves a Paula, la actriz tiene la nariz colorada, el frío hacía 0 grados. Naturalmente, colorada la tenía Sí, porque estaba tenía la pasando nariz frío. colorada y estaba muriendo de frío. Me acuerdo que plano abierto de la discoteca y había un extra parado adelante que tenía un camperón así. Entonces yo me acerco y le digo, ¿te puedes sacar la campera? No, por favor, mándame al final de todo, pero no me hagas sacar la campera. Bueno, está bien, anda al final de todo, porque era un bloque así que no estaba Hubiese bien. ganado capaz el papel de su vida, pero No, por frío. no, qué sé yo. O sea, hacía un frío y era así la situación, ¿no? Bueno, grabábamos, qué sé yo, corte. Miraba así, no había nadie. ¿Dónde están? Y se habían ido adentro de un Sí. cuartito que había, todos así, a tomar un café caliente. Odiándote, Porque seguramente. Era de noche y hacía frío y bueno. Eso, o sea, no era lo más difícil estéticamente, pero sí, por las condiciones resultó difícil. Y otras que hubo un tema fue el otro exterior al principio, cuando están frente a la discoteca esa que van a entrar a ver a una banda y que viene el novio, qué sé yo. Sí, casi al principio. Sí, la del principio, esa, o sea, la pelea a mí me gusta como quedó. Pero esa del principio no me gusta como quedó. Pero también es medio culpa mía y medio que tardamos muchísimo en conectar la electricidad. Eso se enfrenta en la Universidad del Cine y lo habíamos puesto ahí para que sea fácil y por algún tema que, no sé, no entraba tal enchufe en tal otro, tardamos horas en conectar la electricidad y nos quedamos con muy poco tiempo para filmar y bueno, lo hicimos. Y eso no quedó, yo no estoy muy contento como quedó. O sea, pero después por dificultad en sí, no, creo que lo de la discoteca, exterior discoteca fue lo más difícil. Y hay diferencia en esto que te voy a decir, entre la más difícil y las que fueron un desafío. Por tema estético, por tema de arte, porque está reflejando en paralelo una época pasada. Sí, no, uno de los desafíos era el interior de el garito cuando él entra Canaveri y le toca el culo a una de las minas que están bailando tango. Como que eso era importante, reflejar un pasado no tan idealizado. O sea, Que un poco esto de lo de Gardel y Maradona también te traía.
Claro, o sea, quería que sea bien sucio todo, ¿viste? Que las prostitutas, pues son prostitutas que están ahí, no estuvieran vestidas como de prostituta de ahora o con unas portaligas, una cosa muy fantasiosa, sino tenían unos vestiditos muy modestos. El enfoque del vestuario de época que lo hizo Jessica, mi mujer, es ¿Ah, sí? sí, sí, es muy importante. Sí, siempre hizo vestuario en Qué relación, ¿eh? Sí. Vení que te arrastra y vení a la par de cada una. Sí, aportó muchísimo y es muy importante para darle ese clima verídico. Ahí uno igual siempre tiene la duda, ¿no? ¿Sería así? ¿No sería así? Entre Pero investigación, me llegó un ver. mensaje en un momento, no, creo que no fue a YouTube, creo que fue a un blog que tengo, que muy lindo, que era un chico que dice que se puso a ver la película con su abuelo, que ya era un tipo muy grande, que ya estaba como muy callado, muy apagado el abuelo, y que cuando vio la película como que se encendió y pasó un rato largo contándole historias de su pasado, y de como que se identificó mucho con eso y la revivió mucho. Y a los pocos días o a las semanas murió el abuelo. Y el pibe me dice, me diste las mejores 2 horas de mi vida. Bueno, ya está, gracias. Ya estoy recibido. Ya nos retiramos. No, mensaje fue increíble y al mismo tiempo una seguridad de que lograste algo, un reflejo de la época que era verídico de alguna manera, a pesar de ser medio del tema de, bueno, que los malevos, que qué sé yo, repercutió en un tipo como para despertarle todos unos recuerdos y contarle los recuerdos a su nieta, ¿no? Increíble. ¿Sentís que cuando se estrenó en salas a la gente también le representó o que esto vino recién hace casi un año y medio con la idea de empezar a subirlo a shorts, porque vos ya lo tenías en YouTube? ¿Cuándo sentís que fue un punto más fuerte para la peli? Y si me podés decir en qué contexto se estrena también la película, si esperabas que igual un poco más podía llegar a... Sí, como te dije, uno espera que pase algo excepcional, pero no pasó. Yo creo que lo que vi yo es que a la gente le gustaba mucho, pero aún así no había tanta comunicación de redes en ese momento, o sea que por más que a la gente le gustara, no llegaba a haber un boca a boca como para que despegara. A los críticos mucho no les gustó, todos, bueno, que 3 estrellitas, qué sé yo. Y bueno, entonces una película argentina, sin actores conocidos, con 3 estrellitas, con un tema que es inusual, entonces capaz que te produce más desconfianza que otra cosa. Sí. Porque si como una de fantasma, Argentina, ¿quién actúa? Nadie. Hay fantasma de verdad, está Claro, Gasper, no está. se creían que era de terror, algunas, y los que eran de terror se redecepcionaban, los que creían que era de terror se redecepcionaban porque no hay sangre. O sea, qué sé yo. Y el que capaz creía que era comedia se da cuenta que hay comedia pero que no es tan comedia. Y... Yo entiendo que, y además, bueno, no tuvo casi publicidad. Pero no había recursos para. No, tuvo un avisito así en el Diario Nación y poco más. No tuvo ni afiches en la calle, pero bueno, era el lanzamiento típico de las películas de la Universidad del Cine, no estoy diciendo que haya estado mal, se manejaban así. O sea, vos ya después, cuando veías que iba pasando el tiempo y que no pasaba algo más, que esto iba a quedar, o por lo menos en ese momento así. Y capaz que ni te esperabas lo que iba a ser años posteriores. Es impresionante lo que cambió con Internet. O sea, normalmente vos estrenabas una película así, después, bueno, salía en DVD o en VHS, qué sé yo, salía en video y tenía una cierta vida y después andá que la pasen algún día en un videoclub, un cineclub o en algo y ya está, ahí quedó tu película. Y con esto, lo que pasó es que, bueno, cuando salió el DVD, la piratearon al otro día. Apareció en Taringa, en esa época Taringa al otro día. Y yo empiezo a ver que la empieza a ver gente, y empiezan a dejar comentarios. Y digo, bueno, Tan mal no estoy. para eso la subo yo. Y que me dejen los comentarios a mí. Ni siquiera pensás en monetizar, porque YouTube esa época... No, todavía no. Entonces la subí en 2010. Y
Y fue creciendo de a poco, creció en la pandemia, impresionante. Yo ahí entendí de otra manera, digo, con razón, teníamos Netflix y de golpe apareció Disney Plus, Amazon, HBO, Paramount Plus. Claro, porque vos ves el gráfico y viene así, qué sé yo, en la pandemia hace... Entonces, claro, digo, los de Netflix vieron esta misma curva multiplicada por millones. Obvio, la pandemia para los servicios, para las plataformas de cine fue un lujo, sí, fue una cosa impresionante. Y después terminó la pandemia, baja de vuelta y después viene la viralización del short del robo y ahí sube mucho más arriba. Después volvió a acomodarse. Y cuando ya la película estaba estrenada, estuvo en sala de cines, tuvo la repercusión que tuvo, ¿hubo algún acercamiento de productora, de alguien de deseo de comprártela y que vos no accedas o no llegó a esa posibilidad? No, la película en sí, no. La película en sí es producción de la Universidad del Cine y... Pero no es que hubo alguien después digo, mira, te la compro y hago mi versión en otro lado, empiezo a... No, nada. Pero bueno, lo bueno es que a partir de la viralización, el contacto con la gente que te deja mensajes es increíble. Y aparte de que tiene 1.500.000... Sí, casi 2 tiene ahora. Casi 2 millones de visitas. 1.800.000 y pico. Sí, es increíble. Años después. Sí. Más de 10 años. La verdad que es una cosa... Y mucha gente que dice debería ser más conocida, que... obra maestra, que encima después... ¿Cómo no es conocida? Cosa que yo también me pregunto. Como cuando, no sé, hacen un compilado de las películas argentinas y jamás la ponen. No sé, qué sé yo. Hay cosas que sabés que no están a tus manos y que no se manejan... Que se manejan por nombre y apellido. No ganó plata la película. Y la plata es importante. O sea, el resultado además de lo artístico es que Fantasma de Buenos Aires no ganó plata. Mucha parte de la sociedad lo que legitima algo es la guita. Y al no haber ganado guita... No figura. Pero fue prestigio y primera película, que en tu sí. valor y en el valor del mercado y en alrededor es... No, y esto ya es haber terminado algo. Lo de la viralización fue una cosa que para mí genial directamente, porque si bien ya había llegado a 1 millón en 10 años, 12 años, había llegado a 1 millón de espectadores, más que nada por la pandemia, de golpe en unos meses llegó a 1,5 millones. Sí, se fue. fue. Tardó 10 años en llegar a 1 millón, 3 meses en llegar a 1,5 millones. Y ahí es como decir, acá me parece que hay algo que no estoy entendiendo. Sí, no, y te digo, por otro lado, esto que te digo de cómo pega la sinceridad. Así me robaron el colectivo y pegó. Después de eso, ¿empezás a escribir el guión de La Noche del Chihuahua? La Noche del Chihuahua fue cuando yo empecé a ver que en YouTube tenía una respuesta, digo, bueno, hago algo para YouTube. O sea, cuando ya existían las cámaras de fotos que podía filmar en HD. Y a todo esto no había plataforma donde vos hubiese tenido la posibilidad de, hoy lo que es Cinear, publicarla en ese momento en Fantasma de Buenos Aires. No está, pero no sé por qué. Porque el Inca aportó, así que la podría poner. Claro. No está, no sé por qué. Por cuestión del Inca, qué sé yo. Pero bueno, igual surge ahí decir, bueno, hago otra película. Hago otra para YouTube. Aproveché lo que es el crowdfunding, el financiamiento colectivo, que había surgido recién ahí. ¿Lo habías visto en algún otro lado? Por el hecho de la definición de si lo viste en Estados Unidos o fue algo que se fue fundando acá. No me acuerdo cómo lo del crowdfunding, no me acuerdo cómo me enteré. De hecho me había enterado hace tiempo porque no se podía hacer acá. Vos tenías el Kickstarter. ¿Kickstarter es? Sí, la principal plataforma de financiamiento colectivo en Estados Unidos es Kickstarter, pero no podías poner un proyecto de Argentina y que te manden la plata para Argentina. No estaba la opción. Y de golpe se abrió este sitio argentino, idea.me o ideame, y ahí sí se podía. Y fue como la primera película financiada con un crowdfunding. Obviamente era muy modesto. No me acuerdo ahora, pero creo que eran $3.000 que pedíamos, una cosa así, como para unos gastos mínimos. O sea, financiamiento colectivo, estamos hablando. Sí, que toda la gente pone plata. La experiencia fue buena, pero
si somos honestos, pone plata tus amigos y tus parientes. Es difícil que alguien que anda por ahí, por la red boyando, diga, ¿en qué puedo poner plata? A ver, en esto. ¿Y qué onda este tipo? ¿Qué hace? Claro. Para que, además, hacerse se termina, ¿viste? Sí, o también en el proyecto estaba Benjamín Rojas, también los fans de Benjamín Rojas aportaron. ¿Cómo llegas a él? Bueno, Porque ya entendemos un poco cómo se fue financiando, o sea, a pulmón, 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 pero ¿cómo llego llegás a él por, para que sea el protagonista? yo había, ya Talo Silveira, que hizo de Tomás en Fantasma, ya estaba convocado para el proyecto, y también la madre de Graciela Stefani, que es la madre que es actriz, hacía un papelito, y yo estaba buscando un protagonista, y ella tenía había hecho como una obra de teatro con Benjamín. Y ella me lo propuso, me dijo, ¿y Benjamín cómo lo ves? Yo tenía cierto prejuicio, creo que todavía pesa por prejuicio sobre Benjamín, como que no es un buen actor, que es un pibe lindo nomás. Y entonces, pero empecé a ver videos de él y dije, no, le pone garra, es cierto, o sea, está bien. Y fue maravilloso lo que hizo Benjamín, o sea, porque tiene un timing para la comedia excelente, o sea, lo que yo decía, lo que yo escribía este chiste y Benjamín lo decía mejor. Claro, vos te quedás corto al lado de él. Claro, lo decía mejor de lo que yo lo había escrito. No, buenísimo. Benjamín además tiene un oficio impresionante y aportó mucho a la película. Realmente la película es el Benjamín de pe a pa. O sea, él, en el buen sentido, se copó a Se todo, recopó, le al hacer gustó. una locación, Sí, a hacerla, digamos, por muy poca plata, que era esto del financiamiento colectivo. Se copó con la idea del financiamiento colectivo, aportó a participar en el video que hay que hacer para recaudar. No, bárbaro, se portó 10 puntos. Después el financiamiento colectivo derivó más, si bien algunos siguen así pidiendo para publicar libros o hacer películas, derivó más en una cosa de diseño industrial, que es un poco más lógico, digamos. Uh-huh. O sea, uno de los, yo siempre cuento que uno de los hits de Kickstarter es una heladerita con MP3, con parlante de MP3. Y esas vendieron millones, o sea, pero claro, vos aportás y te llevas la heladerita. Claro, ahí algo cambio. Claro, aportás. Entonces, también me acuerdo un sonidista de una publicidad que yo trabajé, tenía un montón de objetos raros, no me acuerdo bien, pero ingeniosos, como un gancho con no sé qué que se ponía acá. Ah, qué bueno que está esto, ¿dónde lo sacaste? No, de Kickstarter. O sea, derivó, para más una cosa de productos de diseño industrial ingeniosos o algo que no se le ocurra, una cosita para sostener el celular, qué sé yo, cositas así. Sí. Y eso funciona. Si vos tenés alguna idea con eso, ponele andar. Poné la ficha nomás. Es más difícil que funcione para una película, realmente. Pero bueno, era el comienzo, lo hicimos, y La Noche del Chihuahua es la primera película argentina que tuvo financiamiento colectivo, que se terminó. Ah, está. Porque Eso. estaba en paralelo la de Alfredo Casero y se terminó, no sé si se terminó. Y si se terminó fue mucho después. Por lo menos salís con el título de que fue la primera. Sí. ¿De qué trata La Noche del Chihuahua? La Noche de Chihuahua es un pibe que se muda solo a su primer departamento y hace una cita con una chica y se le aparece un amigo diciendo que se va a convertir en hombre lobo. Otra vez, salimos de aparte de que quedás como en blanco y negro. Es en blanco y negro, sí. Es una solución estética a problemas productivos de arte. Pero no, me gusta mucho. Es raro una comedia en blanco y negro, pero bueno, hay un montón de antecedentes. Por ejemplo, el joven Frankenstein, de Mel Brooks, que es todo en blanco y negro. Y tiene como esa luz impresionista, mucho contraste, que le da como una seriedad al asunto, y en realidad es una cosa totalmente delirante, ¿no? Es como una combinación de comedia, sátira, de fantasía que no... Hasta que no digo que no entendés, pero decís cómo, porque capaz esperás... Yo creo que a lo largo de ir viendo la película y dándote cuenta que esto es... se está mudando solo, no tiene nada. O sea, puede ser un reflejo de cómo se hizo la peli y de lo que está haciendo la peli. A cuando se va a convertir en hombre lobo, que de la nada es un chihuahua. ¿Entendés? Y capaz, no sé si te pasó al escribir el guión, que fue, o bueno, después de darte cuenta, una solución a tener que haber hecho un outfit de un hombre lobo en serio, ¿me entendés?
O bueno, y ahí estaba la comedia de hacerlo más banal. Sí, todo es un disparate. Es un disparate. O sea, Fantasma de Buenos Aires tiene mucho comedia, pero como te decía antes, tiene un equilibrio, tiene un poquito de comedia, tiene un poquito de tragedia, tiene un poquito de drama, tiene un poquito de historia de amor. La Noche del Chihuahua es comedia disparatada, o sea, dicen cosas hilarantes. Verla con público, porque estuvo en el Festival de Mar del Plata, en una sección de cine para la red. Y verla en una sala llena con público pero se desparraman de la risa. Momentos que no se escuchaban los diálogos de la risa de la gente, tipo, pane, que no escucha. O sea, realmente es como mucho comedia, mucho más de frente, mucho más delirante que Fantasma de Buenos Aires. Entonces, desde ese lugar siempre fue la idea que no iba a ser un hombre lobo, sino que desde el título ya está, digamos. Que iba a ser una cosa ridícula, que vos lo ves y decís, pero esto es ridículo. Y el tipo le dice, pero parece un disfraz. O sea, es como que todo cierra desde ese punto de vista así del disparate. ¿Y por qué la haces? ¿A qué surge? No, la verdad que obviamente, como te decía, hacer la película es saltar un muro y después, perfecto, la hice, pero ahora estás en un conjunto, saltas de un conjunto donde hay un montón de gente que quiere hacer a otro donde solo hay gente que hizo solo una. Que en el cine argentino hay 1.000.000, porque es muy cruel el sistema, y si bien el Inca aporta, qué sé yo, también hay productores muy inescrupulosos que te dicen, bueno, yo te saco la plata del Inca, me quedo con tanto, vos hacela con 2 mangos. Y claro, tu primera película, qué sé yo también Fantasma la hice gratis. O sea, la hicimos con la Universidad del Cine, pero no cobramos. Que está todo bien, la hicimos con gusto. Pero con plata del Inca, un productor que te diga hacela con 2 mangos, y vos la haces chocho de la vida, pero después no haces más, porque quedás quemado. Claro. Decís, pero yo dediqué 1 año a esto. Y más. Claro, dediqué 1 año a esto. Lo estrenaron en el Gomón, la vieron 500 personas, me la llevo a mi casa. No lo hago más. Y así toda la vida no se puede estar tampoco. Claro, entonces el conjunto de directores argentinos que hicieron una sola película es muy grande. A partir de ese paso es el verdadero... No sé si es verdadero, a la industria. pero por lo menos decir, bueno, quiero pasar de este conjunto, o sea, quería hacer otra. Surgió este tema de YouTube, que digo, ¿por qué no hacer algo para YouTube directamente? ¿Por qué no hacer con financiamiento colectivo? Todo confluyó. Y bueno, y me puse a pensar, ¿qué hace la gente sola en su casa? Digamos. Y la verdad que mucho no hace, o ve la tele, o limpia, o tiene sexo. Bueno, la tercera parece ser lo más interesante. Entonces, llevar un poco para ese lado, y no sé, es así que no sé cómo fue surgiendo, pero sí me acuerdo de ese pensamiento, ¿qué hace la gente sola en su casa? El disparador. Sí, y dijimos, bueno, vamos por el lado del sexo. Entonces es un tipo que quiere tener sexo. No lo consigue. En un momento. No lo consigue, pero es un tipo que quiere tener sexo. ¿Y la vecina cómo surge? O sea, había que tener algún... La de abajo, la que abre la puerta. ¿Algún elemento narrativo para que se justifique que todos aparecen arriba? Un poco sí, pero viste que existe ese personaje que le abre la puerta a los demás. Sin conocerlos. Claro, el que le abre la puerta a los demás. ¿Cómo entraste? No, me abrieron abajo. ¿Eso fue grabado era tu casa? Sí, eso es mi casa. Mirá, o sea, pusiste toda tu casa como set para hacer todo, con equipo reducido y horas también. Totalmente. Que no fueran de tanta carga. Es exactamente así. Y con un apoyo muy fuerte de mi familia, obviamente. La familia estando detrás. Sí. Decir que también para Benjamín fue un buen punto de inflexión. No digo tanto capaz sí o no a nivel numérico, sino más a nivel actoral en cuanto a desafío para lo que después hizo. No sé, yo cuando te digo esta obra que estaba haciendo con Graciela Stefani era bastante jugada en cuanto al actoral. Era como el trabajo final de un taller que ya tenía, que se incorporaba Benjamín, y
con Gerardo Chendo la dirigían y era como muy jugada, o sea que él ya venía progresando mucho. Y después sí, es cierto que en teatro sobre todo fuimos para el lado de la comedia pero no sé, coparse se copó. No sé si, Eso fue el resultado. si a él le resultó un cambio en su carrera. No lo sé. Es una película modesta. ¿Vos la terminás y al toque la subís a YouTube? Sí. Ya de una. Sí. No. Ahora que no, fue un par de festivales. O sea, estuvo en el Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, donde ganó un montón de premios, ganó 4 premios. Y después estuvo en un festival de comedia en Nueva York, el Friars Club se llama así, que es un club de stand-up, de comedia, que hace un festival de cine de comedia. Y ahí estuvimos con Benjamín ahí. Mirá, lindo también viajar por, muy lindo, por tus obras. Sí. No, eso es genial, sí, eso es muy lindo. Y ¿Fantasma de Buenos Aires ganó? no, Fantasma de Buenos Aires no. Tiene una cosa que tanto los críticos como en los festivales, me parece, pero eso es una idea mía, que la ven como una especie de película yankee hecha en Argentina, qué sé yo, algo así. Ah, sí. Me parece a mí. O sea, honestamente, no le fue nada bien en festivales. Esa es otra cuestión por la cual en su momento quedó como tapada, ¿viste? Porque... No tuvo ese aporte a nivel internacional y nacional de que se va a conocer, por lo menos en el nicho. Te digo un ejemplo que no le fue bien en festivales. Manuel Antín era amigo personal del director, creo que era de Toronto, del Festival de Toronto. Amigo personal. Termina la película, se la manda, no entra la película. Aún siendo el amigo. No la seleccionan. Todas las películas de la FUC, San Sebastián, todas. Fantasma, no. Bueno, y eso medio hizo que como que se planchara un poco la película, ¿viste? ¿No? En el festival le fue mal, la ven como una película, supongo yo, como nacionalista, no sé, como argentinos, los argentinos hablando de sus cosas, qué sé yo, no sé. Claro. O como una película divertida, de comedia, que por eso La Noche del Chihuahua directamente dije, no, pará, tengo que buscar Otra vuelta tengo que hacer. festivales de comedia. Claro, ya tenés algo apuntado para el post también. No puede competir, o sea, también pongo simple ejemplo. Cuando no entró Fantasma San Sebastián, la película que ganó se llamaba Caballo de 2 patas. Y era la historia de un chico de Afganistán que le faltaban las piernas y de otro chico que lo llevaba a caballito, le pagaban para que lo llevaba a caballito toda su vida. Mirá. Ese dramón, al lado de El mundo se fue a la mierda, no puede competir. Porque cuando lo ves y bueno, esto es una cosa de... Por más que esté bien hecha la otra película, la comedia esté bien hecha, No hay con qué competirle cuando ahí. vos la ves, en el momento decís, bueno, ¿a quién voy a premiar? ¿Al que cuenta este drama humano terrible o al que me hizo reír un rato? No, bueno, al que cuenta el drama humano terrible. Y además lo que la gente va a decir de... Entonces, esa juxtaposición no es muy justa. Entonces, por eso en La Noche del Chihuahua elegí Festival de Comedia, bueno, le fue mejor. Capaz te termine pasando que dejás de existir en este plano y te haces hiper mega famoso, dejás un montón de millones a tu familia y sos de esos artistas que una vez que están muertos, su obra recapitula. Qué sé yo. No sé, la verdad, qué sé yo tengo un montón de guiones y la verdad que mucho apoyo no he encontrado. Claro, tampoco estuvo ahí. La verdad, he mandado... Porque a la par seguiste, mucho. obviamente trabajando, sobreviviendo, Sí. editando, montando, publicidad, esto, lo otro, pero el lado de cine está igual. O sea, el querer hacer y realizar. Por supuesto, sí. Yo tengo varios guiones y la verdad que no he encontrado apoyo en productores argentinos. No sé qué les pasa muy bien, qué sé yo, porque la verdad que para mí están buenos los guiones y los juzgo con el mismo ojo que juzgué el de Fantasma de Buenos Aires y el de Noche del Chihuahua. O sea, yo creo que valen la pena, pero sinceramente no encontré. Y llega un momento que ya te cansás un poquito de que no te contesten o que, viste, no Remás más de lo que no recibís. lean el guión o qué sé yo, y que te pateen y dices, bueno, qué sé yo, chao. Así que ahora estoy por hacer
algo con una producción parecida a La Noche del Chihuahua, un poco más abierta, no tan encerrada, pero también gran parte de mi casa, que sería una serie web, Ok. 8 capítulos de 5 minutos, que se llama Perón, Fantasma y yo. O sea, todo el reflejo de las horas anteriores. Sí, que es una chica que se le aparece todas las noches el fantasma de Perón llorando, sin manos, Claro. y tiene que recuperar las manos, cosa que es imposible. ¿Perón las tiene que recuperar o ella tiene que ser? Ella tiene que recuperar las manos y llevarlas al ataúd. Misión imposible estás haciendo. Imposible. ¿Cómo viene eso? ¿En qué proceso estás? Estamos empezando la pre. Posiblemente filmemos en agosto. Ah, bueno, pero estamos ahí Sí, que sí, sí. este año... Es también muy parecida a La Noche de Chihuahua en cuanto a producción. Pero bueno, todos con... La protagoniza mi hija, Amalia, que es actriz. Ah, ¿sí? Sí, y varios amigos de ella. Y bueno, es otro disparate. ¿Va para YouTube también? Sí, es una serie web. O sea, naturalmente su lugar es YouTube. Hay otras plataformas, está Flixo, que no sé muy bien qué onda. También La Noche del Chihuahua, hace poquito, a través de un distribuidor que se llama Film Hub, lo ubiqué en Amazon. O sea, está en Amazon. Está en Amazon para alquilar o para comprar, cosa que es medio raro, pero bueno, está. Y es como que en YouTube puedes hacer lo mismo, puedes alquilar o comprarla, sí, ¿o no? No sé cómo setearlo para que ocurra eso, ¿se puede? Se puede, Ah. lo podemos investigar, es interesante. Algo puedes rescatar de ahí. Y también, pero está en Prime, o sea, en la plataforma Prime, por lo que yo veo de las estadísticas, en Inglaterra y en Irlanda. Y hay quien la ve de vez en cuando, en La Noche del Chihuahua ahí. Pero bueno. Son esa película que después a la inversa, cuando alguien te recomienda acá algo de Inglaterra o Irlanda y decís, ¿qué estás viendo? Claro. ¿En dónde te metes? No sé, pero se ve que les interesó. Así que bueno, además de YouTube hay algunas opciones para ponerla antes. Hay festivales que aceptan, no le dicen serie web, le dicen short form, Claro. short form series. Vamos a indagar un poco por ahí. Pero bueno, me parecía que era un poco más, si bien el auge de las series web medio pasó, me parecía un poco más... Y en disponibilidad de hacerlas. Sí. En tiempo, en lugar, Claro. en qué puedo llegar a mostrar y mandar por acá, por allá. Sí, me parecía un poco más para estos tiempos de impaciencia de los espectadores, un poco más propicio, ¿no? O sea, cada 5 minutos un gancho, algo que te diga, bueno, quiero ver el otro capítulo. Y creo que va a mandar. Y hablando de eso, ¿qué te pasa hoy en día o qué sentís reflejado en la industria nacional argentina a nivel cinematográfico, a nivel audiovisual? ¿Qué transformaciones y cambios ves y si estás a favor o en contra? No, a favor o en contra, no sé, uno los va viendo. Yo siento que... O si te gusta o no te gusta. El Inca, más allá de este cambio de ahora, que principalmente eliminaron los créditos, eso lo veo muy complicado, pero siento que ni esta gestión ni la anterior se sentaron a pensar, che, ahora están las plataformas, ¿qué hacemos? Más allá de cobrarle impuestos o no cobrarle impuestos, que para mí habría que cobrarle, pero bueno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo integramos esto? Porque yo te voy a contar una cosa más. Además de Kramer y además de Antin, Fantasma de Buenos Aires se lo llevé a otro productor antes también. Y en aquel momento me había dicho, mira, está bueno, pero es muy complicado, tenés muchos exteriores, esta actuación con 2 personajes hay que ensayar, como diciendo, esto es imposible. Claro, y en realidad era lo que había que hacer en Claro, cualquier hay que tono de ensayar. película. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Yo hago... esto no se hace con la plata del Inca solamente. Necesita más plata. ¿Y sabes quién te la va a poner? ¿Quién? Nadie. Yo hago películas con la plata del Inca. Solamente. Obviamente no quiso hacerla. Ahora están las plataformas. Entonces me parece que lo más importante sería ver cómo lograr una colaboración, porque las plataformas también lo que ellas quieren es hacer su cosa y poder decidir ellas. Sí, que vos estés ahí pero parte o sea, claro, producción mía y yo
decido, y obviamente el Eternauta con guión de cosas, habrá tenido su script doctor de Netflix que le dijo, no, acá es esto, acá es lo otro, acá tienen que explicar todo de vuelta. Tiene que haber diálogo de más. Sí, tienen que como le dicen, que lo puedas entender. Si estás tejiendo, si estás barriendo, tenés que entenderla igual. Todas esas normas que tienen, porque ellos son los dueños. Ok, pero ¿se puede lograr una coproducción con las plataformas? Así como en un momento hubo un trabajo fuerte, interesante, piola, con las coproducciones con España y otros países. ¿Cómo articular el aporte del Inca con las plataformas? Porque así sería, esto no se hace con la plata del Inca. ¿Sabes quién te lo va a poner? ¿Quién? Una plataforma. Antes no existían. Antes los inversores en cine argentino eran tipos medio suicidas, porque realmente invertir semejante cantidad de plata en una cosa que no vas a saber que si funciona, si no funciona, más allá de la inflación o lo que sea, yo entiendo que era pedirle un riñón a un tipo, ¿me entendés? Por más que tuviera plata el inversor, andás a ver un millonario loco. Sí, y aparte no estamos hablando de un negocio tal como vender inmuebles, vender un producto tangible, intangible, es una apuesta artística. Pero para la plataforma sirve. Entonces yo siento que no hay una política de Estado para analizar, que yo no sé cómo sería, pero para analizar, bueno, ¿qué hacemos en este nuevo escenario? Porque realmente el cine con las salas siempre se amenazó que moría. Cuando salió la tele, se muere. No se murió. Cuando salió el VHS, se muere. No, cuando salió el DVD, cuando salió el Blu-ray. Ahora cuando salió la plataforma, todavía no se murió, pero está bajando mucho. Y no solo eso, sino que la gente va al cine cuando es un evento especial. Antes ibas a ver cualquier cosa, una comedia. Era el momento de ir y salir de claro, tu día a día. Yo creo que sigue siendo para las familias con chicos, porque es una salida linda y barata. O sea que el cine como infantil... Acá los comentarios empiezan a salir, pero me sale 80 lucas, salir con los pochoclos, con los nachos. Bueno, no compré pochoclos, sale con el 2x1, te sale 10 lucas 2 personas. Hoy en día entras a Cinemark, Cinépolis, hablamos de cualquiera, y están promoviendo lo más accesible posible. Tenés promos con el banco, con Clarín, con Personal Pay. O sea, tenés promociones con todo como para incentivar a ir. Yo soy padre, ya son grandes mis hijos, pero era una salida que hacíamos mucho, y dentro de todo es una salida barata. Si vas a ir al teatro, también, obviamente más barato es llevarlo a la plaza, pero si querés que vayan al teatro o a ver algo, es carísimo comparado con el cine. O sea, yo creo que eso va a seguir. Y después los eventos tipo, Misión Imposible, vamos todos a ver Misión Imposible. Pero después se perdió la cosa más cotidiana de ir al cine, y eso no creo que se recupere. Entonces, falta, me parece, repensar un poco cómo aprovechar esto. Por supuesto, digo, desde el Inca, cómo aprovechamos esto, cómo hacemos una sinergia con estas plataformas que son entidades que quieren películas, que tienen plata y que quieren poner plata en películas. Eso antes no existía y ahora existe y tenemos que aprovecharlo. Pero hay que pensar algún tipo de reglamentación o algo que les convenga, que nos convenga, que los tipos digan, sí, está bien, está bueno esto. Qué sé yo, no sé, la tengo por menos precio, tengo una película, no sé. Buscar la manera. Pero que no hay momento, no se sentó nadie a debatir sobre esto. Ni siquiera la intención de debatir existe, y cambió totalmente el escenario. Pero a través de ese cambio de escenario, ¿sentís que se funde esa idea de que haya por más cine, que haya por más incentivo, que no sea siempre de estudiantes, de cosa independiente? No te entiendo bien. O sea, a través de la no conexión, ¿no? Siempre va a estar lo industrial y después va a estar muy alejado lo que hace la persona independiente. Como que a través de que no esté esa conversación siempre va a haber esa diferencia grande. Bueno, eso supongo que sí, pero qué sé yo. Pero por otro lado, si vos lográs que un funcionamiento donde vos puedas presentar una película del Inca y con un aporte, y haya un camino para ya más aceitado hacia un aporte de una plataforma, bueno, por ahí es más fácil sortear ese obstáculo. ¿Te han presentado propuestas para que grabes y has dicho que no por el guión o...? No, director contratado no, jamás. ¿Jamás? Jamás. No, hice algunas publicidades, pero bueno,
no me lo gustó mismo. mucho. Y si viene justamente esto, una plataforma y el Inca a proponerte algo, No, el Inca no le propone nada a nadie. pero supongamos que estamos en el mundo ficticio donde las dos cosas, bueno, Ahora, te la aporta la plataforma, está conectada a las Yo dos. siempre digo que me piden que haga Fantasma de Buenos Aires 2. Yo no tengo ninguna intención de hacerla porque para mí cerró ahí, pero entiendo que el final da a entender que Canaveri sigue haciendo de las suyas, ok. Siempre digo que yo no la voy a hacer, pero si Netflix pone la torta, la hacemos. Y si la pone y es un 80-20 en idea, en crañamiento, Bueno, no sé. ¿se negocia? Me pedís mucho. Y bueno, sí. Que imagine mucho. No sé, es duro cuando te quieren cambiar la cosa, es difícil, pero mucho no me pasó. En un momento con esto que te contaba de Oscar Kramer, hubo un momento ahí de, che, no, pero tiene que ser más así, más asá. Quiero que Canaveri sea Nicolás Repeto. Claro, ya te puso nombre y apellido. Pero bueno, dijimos que no y nos dijeron que no. ¿Te acoplaste al nuevo mundo moderno de redes, de streaming, de podcast, de nuevas formas de visualizar en menor tiempo y Sí, con mayor ansiedad? Si consumo eso, ¿me querés decir? Ambas, si consumís No, o cómo lo ves, no, ya que tenés hijos grandes también. Si consumo es a través de los recortes que aparecen en las otras redes, que supongo mucha gente, ¿no? O sea, ves en Twitter, acá dijeron esta barbaridad. Y a ver la barbaridad, uy, qué barbaridad. Pero no me siento a veces escucho la radio, que ahora también es un poco streaming, está todo mezclado, ¿no? Sí, sí. Pero podcast, de sentarme a escuchar un podcast, no. O sea que yo no me voy a ver. No te mires, no te vas a ver. O sea, a través de, bueno, de todos estos nuevos cambios que hay, fue un punto muy fuerte para las dos películas que tenés, el hecho de reinventarse con reels, con shorts, además de que estén publicados. No, fue fuerte, te digo, por sentir que hay vida para la película después de la muerte del DVD. Claro. O sea, es como que decís, bueno, ya está, se terminó. Estrenás una película, está una semana, 2, 3, la pegaste, estás 3 semanas, Te vas para Cannes. Claro, estuviste un año ahí dándole, 10 años en mi caso, y en 3 semanas desapareció. No recibiste ningún tipo de nada, de feedback. Lo que podés ir ahí a la sala a ver si se ríen, si no se ríen. Pero. Y después el DVD es una cosa misteriosa, o la edición en video, que ahora ya no existe más tampoco, pero era una cosa que no sabías ni siquiera los números, si se habían vendido, si no se habían vendido. No tenías noción de todo eso. Me llegaron 2 mensajes distintos de gente que la compró trucha en el momento, el DVD trucho, y uno era uno que las tenía que probar. Dice, ¿Ah, sí? Sí, yo probaba en la salada los DVD truchos y me dieron esta y me quedé viendo hasta el final. Y le encantó. Muy ya gracioso, sí. Pero era más opaco el mercado del video home y ahí se terminaba un poco todo. Te digo, salvo que la pasaran por la tele. ¿Qué tal la pasaron en su momento? Por Inca TV la pasaron y por creo que DirecTV la pasó en un momento. Estuvo ahí. Sí, me enteré más tarde por una liquidación de ¿cómo es? De Sagay, que le hicieron a un actor. Me dice, mirá, acá dice que estuvo en DirecTV. Ni sabía. Yo ni enterado. Ni enterado. Y bueno, el tema de las redes es vida después de la muerte para película. Tal cual. ¿Cómo te definís como director o artista y cómo te definís hoy como persona? No, como persona trato de ser lo mejor posible. Dentro de los parámetros. Trato de ser buen tipo en lo posible. Y hace poquito puse una foto de Fantasma donde se ve el póster del Eternauta que está atrás, como diciendo, apoyando del Eternauta desde antes. Y Estoy acá. Y alguno comentó sobre mí y puso un distinto. Bueno, creo que es un lindo halago. Hoy en día, ¿no? Decir un distinto es un lindo halago, porque así como que te digo que pueden parecer simples adaptaciones de género a la Argentina, creo que las cosas que yo hago tienen un sello, tienen
mi personalidad, y eso creo que es más importante que todo. O sea, de golpe ver una película y no saber, no sentir que está hecha por alguien en especial, o no sentir una personalidad, un sello. Yo creo que en lo mío está, ya sea en la historieta, ya sea en el cine. Creo que hay algo. Algo hay. Algo hay, o sea que Una impronta. me defino como algo. Qué definición tan simple, ¿no? Además, viendo, bueno, tus cortos y después las obras, te das cuenta de esa impronta, hasta en los mismos planos, ¿viste? No es solo en lo que contás, sino en cómo lo contás. Sí, un estilo, o sea, te digo, me importa que sea emocional para el espectador, que sea una experiencia que se comprenda, y muy simple, ¿no? Pero que Nada se comprenda. rebuscado. Y la bisagra entre los géneros que son más anglosajones y nuestra mentalidad es el humor. Esa es La diferencia. lo que los conecta. ¿Cómo traspaso este género para acá? Y para mí, lo que yo encontré es el humor. Últimas 2 preguntas. Primero, ¿qué te pareció El Eternauta? Y segundo, películas o obras que vos ya hayas visto y que quieras recomendar. Ok. Bueno, yo lo conozco a Bruno, trabajé con él como editor y también de la facultad. Fui asistente de montaje en una película del papá de Bruno, Juan Bautista. Y Eternauta obviamente está muy buena, me gustó. Tengo mis discrepancias porque obviamente yo conocía la historieta, hace un montón, fue una de las referencias de adaptación de un género anglosajón a la Argentina, es el Eternauta sin duda. Uh-huh. De hecho, en un momento yo a este procedimiento lo llamaba la ecuación Oesterheld, o sea, cómo adaptar un género a la Argentina dejando que la mentalidad de los personajes transforme al género. O sea, sin ir tan estrictamente con las reglas, sino que lograr que la mentalidad de los personajes rompa las reglas del género. Yo entiendo que él puso más su impronta, cosa que me parece bien, pero un poquito, algunas cosas me decepcionaron porque no eran como la historieta. Bueno, qué sé yo. Sí, qué sé yo. Son muy crueles todos los personajes. Sí, la historia. Sí, no, y los personajes son como mala onda, pero bueno, qué sé yo. Es una elección, pero en general me parece que está muy buena. ¿Y obras o películas que puedas recomendarnos que sean del under? ¿Del under? No sé del under. O de lo que vos hayas visto No, y digas. obviamente de Argentina, si no vieron cosas de Leonardo Fabio, les recomiendo ampliamente, obviamente, qué sé yo, Nazareno Cruz y el Lobo, o Juan Moreira, esas cosas me parece que hay que verlas. Y de afuera lo que me gustan son los hermanos Coen, ¿no? Claro. O sea, las películas de, ¿cómo se llama? El Gran Lebowski, por ejemplo, ¿no? Gran película. Sí, pero es una película genial, que eso también tiene en un punto es un policial negro, que no es que esté adaptado a otro país, pero está adaptado a otro personaje, que es este dude, un policial negro con este tipo, y es un delirio. Los hermanos Coen me gustan mucho, me gusta la manera de encuadrar, o ¿Dónde estás, hermano? Esta película con George Clooney. Sí. ¿Cómo es? Educando Arizona. Entonces tiene esa mezcla de humor con crueldad. Después tenés Simplemente Sangre, fue la primera, que es bien, bien cruel. Tenés buenas refes. Sí, son todas No he ellas, visto son de ninguna, pero son todas los Coen son fantásticas. La verdad son muy, muy buenas películas. Esas son mis favoritos, son los hermanos Coen. ¿Sentís que hay presente y futuro para el cine? Así de simple. No, sí. No estamos hablando de la sala de cine. Tengo mis dudas. Ahora, de la creación. No, de la creación sí, sin duda es algo que sentarse y ver una película es un formato que casi es ahora para nosotros natural. Sí, también ahora están las series, pero a veces querés ver una serie y a veces querés ver una película. Y a veces querés verlo cortado. Sí, bueno, qué sé yo, pero
A veces querés ver una serie de 5 minutos. Claro. Yo creo que sí. Hay futuro. Lo de las salas no estoy muy seguro. La verdad, no estoy muy seguro. Para ir cerrando y viendo a cámara, un mensaje para aquellos directores y aquellos fanáticos que tenés, que han visto tus obras, ¿qué te gustaría decirles para que proyecten, para aquellos que quieran hacer y para los que quieren saber qué se viene de vos, qué vamos a estar esperando? Bueno, a ver, para los que quieren hacer, bueno, lo importante es hacer. Así que hoy en día no es tan difícil como en otras épocas, tenés que aprovecharlo y lo que puedas hacer, hacelo. Y después, sobre mis fanáticos, no estoy seguro si existen ustedes. Así que bueno, estén atentos, qué sé yo. Algo va a aparecer tal vez hacia fin de año. ¿Sentís que esta charla fue cine? No. ¡Oh! Ya está. No se publica nada acá. Me gusta mucho que el halago es cine. Sí. Eso es muy lindo. Eso te dice que sí. Que, me puedo morir tranquilo. Que tiene futuro el cine. Si el halago de decir esto es buenísimo, es decir, es cine, quiere decir que está en un nivel de ponderación altísimo. Muy bien. Que es lo máximo del cine. Así que sí, es cine. Y esto es cine. Bien. Última pregunta. ¿Mirarías una película en vertical? ¿Si haría una película en vertical? Si mirarías. ¿Si la miraría? Pasa que vertical, para verlo bien, es en el teléfono, ¿no? En la tele es medio molesto poner todo el negro a los costados, lo ves chiquito. ¿Y en un cine? En un cine vertical, no sé, en el IMAX, que es más alto. Bueno, Si me no, diste un buen cine para buscar mi estreno. Ah, que es Te vertical. estaba sacando ¿tu película? ficha. Ahora te cuento. Ah, bueno. Muchas gracias a todos por mirar la nota. Los esperamos la próxima. Chau, chau.